Pues empezamos, ya tenemos un quórum más que selecto, no solo un buen número, sino creo que un foro de altísimo nivel, empezando por el expositor, por supuesto. Les agradecemos la Comisión de la Ciudad de México, coordinada por nuestro querido Caín Mendoza, en conjunto con De La Voz. Estamos honrados con el tema y con el expositor Julio Gutiérrez, que no necesita presentación en la barra. Por supuesto que es alguien muy conocido en el foro y también en nuestra asociación. Julio es un abogado muy destacado. Él es abogado por la Universidad Panamericana, tiene maestría en Derecho Comercial Internacional en la Universidad de California. Tiene numerosas especialidades por la Universidad Complutense de Madrid, por el ITAM, por nuestro colegio, la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Fue miembro del grupo de trabajo para la reforma a la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, especialmente en materia de acciones colectivas, donde también ha hecho un muy buen nombre nuestro querido Julio. Como abogado y socio del despacho Ríos Ferrer y Gutiérrez, pues veo una vastísima cantidad de áreas del derecho administrativo, competencia económica, telecomunicaciones, derecho de la salud, civil, mercantil, arbitraje y también el énfasis en acciones colectivas. Ha sido expositor en México, en el extranjero. Ahora está combinando el derecho en Estados Unidos y aquí en México, y hoy nos va a participar con un tema muy interesante, un tema que llevó él en forma pro bono junto con la Fundación de la Barra de Abogados, cuyo director es Pedro Lara, que aquí nos acompaña y que recibimos con mucho gusto. Por supuesto, al presidente de la Fundación, Ailán Katz, que pues es un abogado reconocido y además va haciendo un trabajo excelente junto con Pedro en la Fundación. Este caso Repsamen, que todos conocemos mediáticamente, pero que no tenemos, yo creo que mucho detalle de las entrañas del caso, de todo el trabajo que llevó a cabo Julio con su despacho, la trascendencia no solo en el tema particular, sino en temas de política pública. Así que pues seguramente será muy interesante. Conviene que aprovechemos el tiempo y al expositor, que veo que viene muy preparado como siempre para abordar el tema. Pues nuevamente muchas gracias a todos. Mi querido Julio, muchas gracias, te recibimos con mucho gusto en esta comisión. Muchas gracias, Edward. Muchas gracias a la Comisión de la Ciudad de México por la invitación a dar esta exposición y por supuesto también muchísimas gracias a la Fundación Barra Mexicana, su presidente Ailán Katz, por acompañarnos. Pedro, también gracias por acompañarnos. Al final de cuentas, este es un trabajo de la Fundación Barra Mexicana. Es un trabajo al que yo me sumé desde el 2018, pero que es un trabajo que impulsó la Fundación Barra Mexicana, derivado del sismo que todos conocemos de septiembre 2017, que causó muchos daños en la Ciudad de México, pero que causó pues dramático y terrible suceso que fue el colapso del Colegio Enrique Repsamen, en donde murieron 26 personas y 19 de esas personas niños de entre 7 y 8 años, y que obviamente pues causó una cicatriz en la sociedad de la Ciudad de México, pero también una cicatriz en el foro jurídico, una cicatriz para nosotros los abogados. Les cuento a grandes rasgos cómo empezamos a trabajar en este asunto. Los familiares de las víctimas del colegio buscaron a la Fundación Barra Mexicana. Ellos estaban buscando justicia,
estaban buscando justicia por lo que había sucedido y estaban buscando respuestas, ¿no? Cuáles eran los motivos, las causas por las que había colapsado el colegio. La gran pregunta ¿fue un sismo? Pues, ¿se caen los edificios con los sismos? Pues sí se caen los edificios con los sismos, pero el tema también pues no todos los edificios, y por qué algunos sí y algunos no, y bueno, mucho tiene que ver con el cumplimiento de la regulación. Y entonces, ante esa búsqueda de justicia y de respuestas, buscaron la Fundación Barra Mexicana, se armó un equipo de abogados. En ese entonces el presidente de la fundación era Juan José Serrano, y se armó un equipo de abogados que atendió las problemáticas jurídicas en varios rubros. Uno fue la parte penal, por ejemplo, estuvieron muy involucrados Paco Riquelme, Francisco Riquelme, también Víctor Olea, Pepe Nazar, armaron un equipo, y la parte penal, digamos, tuvo un éxito también en el sentido de que se lograron imponer responsabilidades a los responsables del colapso. Hubo también una parte laboral, pero a nosotros nos tocó atender desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de reparación del daño el caso. Y cuando llegaron a nosotros, bueno, pues nos preguntaron qué opciones tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Nos decían los familiares de las víctimas. Y nosotros les dijimos, bueno, ¿qué entienden ustedes por justicia, ¿no? Decían, estamos buscando justicia. Bueno, ¿qué entienden por justicia en un caso así? Y estando sentados así, todos en una mesa, y me refiero a todos nuestros representados, padres de niños que habían fallecido meses atrás, nos dijeron, para nosotros justicia es que un caso así no vuelva a suceder. Ellos ya habían empezado a ver algunas investigaciones, publicaciones en periódico y demás que señalaban pues que la causa del colapso tenía que ver con irregularidades en la construcción del colegio, ¿no? No había mucho detalle todavía de qué exactamente es lo que había sucedido, pero sí habían identificado, hubo irregularidades, hay periódicos que están señalando esas irregularidades, falta de permisos para la construcción de un tercer piso, clausuras por la construcción irregular, que luego no se supo si realmente se subsanaron las deficiencias o no en la construcción. Y entonces, ante esa petición de que no vuelva a suceder, pues todos los abogados que participamos en ese momento dentro de la fundación dijimos, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Y una herramienta jurídica que era relativamente nueva en 2017 era esta de las acciones colectivas. Las acciones colectivas fueron introducidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles en el año 2011 y pues poco se había hecho, pocas acciones de este tipo se habían presentado en el Poder Judicial Federal, había poca experiencia, pero lo cierto es que una de las razones de ser de las acciones colectivas es que se realicen los actos necesarios para evitar daños, ¿no? Es una herramienta jurídica para brindar justicia a colectividades, pero una de las formas de brindar justicia a las colectividades es justamente evitar, obligar a empresas, y aquí voy a señalar con cursivas, y autoridades que realicen actos para evitar daños a las personas, ¿no? Y entonces vimos como una herramienta que nos podía servir para lograr que se hicieran los cambios necesarios y que se tomaran las acciones necesarias para que no volviera a haber una escuela con una construcción defectuosa y que por lo mismo pudiéramos contribuir como sociedad y por supuesto como foro jurídico para evitar que un caso así volviera a suceder, ¿no? Y entonces presentamos la demanda. Voy a mostrarles muy rápidamente, tampoco es el objeto de esta presentación entrar en mucho detalle, pero sí ponerlos un poquito en el contexto de lo que fue el caso.
Primero, derivado de la investigación que se hizo, y no solo nosotros, muchas organizaciones también, abogados que participaron en el caso, periodistas, documentaron cuáles fueron las causas del colapso. Y les digo, esta afirmación de que el colapso no lo provocó el sismo, sino lo provocaron los defectos en la estructura y construcción, es la base de nuestro caso, porque muchos se ha tratado de hacer creer a la gente que, bueno, pues un sismo pues tira las edificaciones, pero el reglamento de construcciones de la Ciudad de México contempla cierta tolerancia a sismos si la construcción cumple con las características y requisitos que ese reglamento establece. Entonces, obviamente, si no cumple, pues la estructura es mucho más endeble a colapsar ante un evento como estos. Luego, falta de adecuación de diseño estructural al reglamento de construcciones de 1987 y normas técnicas, ya que el colegio Enrique Rebsamen fue construido en 1983. Esto es importante porque, derivado del sismo de 1985, se emitió el reglamento de construcciones de 1987, que obviamente impuso un mayor rigor en los requisitos para construir edificaciones en la Ciudad de México, obviamente tomando en consideración el suelo, las zonas y las áreas donde son más dañinos o más peligrosos los sismos, ¿no? Obviamente hay zonas donde el suelo es más blando, donde hay ondas que llegan con mayor celeridad, y esto pues tenía que ser tomado en cuenta en un reglamento, y el reglamento de 1987 impuso normas más rigurosas en la construcción de edificaciones, particularmente en escuelas. Pero el colegio Enrique Rebsamen había sido construido en 1983 y nunca fue adecuado a las normas de 1987. Entonces ya de por sí era un edificio pues que era endeble ante a un posible sismo. Luego, sin modificar ni reforzar el diseño estructural, se construyó un cuarto nivel y se modificó el uso a departamento, aumentando un sobrepeso de 225 toneladas a la estructura. Esto fue clave en la causa del colapso. La directora del colegio construyó un departamento, un piso adicional en donde construyó un departamento y donde pues ahí hizo su casa, puso mármol, una tina y un ¿cómo se llama? Roof garden. Entonces añadió 225 toneladas más a una estructura que de todas maneras no cumplía con el nuevo reglamento de 1987, con lo cual pues, obviamente era mucho más endeble el edificio al colapso. Luego se hizo un programa de reconstrucción en la Ciudad de México que identificó que las estructuras diseñadas y construidas conforme al reglamento de 1987 no tuvieron daños. Ninguna de las construcciones que colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017 había sido construida de manera posterior. Dice, edificios colapsados o con daños con desviaciones ostensibles a los requisitos normativos. Todos los edificios que colapsaron tenían o se pudieron identificar, y esto les comento, se identificó por la Ciudad de México en el documento que se llama Programa para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Y bueno, varios edificios tenían el mismo sistema estructural que tenía de los que colapsaron, que fueron, aquí vienen estos, Tokio 517, Balsas 16, Paseo de las Gales 31, etc. Todos estos edificios tenían el mismo sistema estructural que el colegio Rebsamen, que era losa sobre columna, que le llaman losa sobre columna, que lo que hace es que el edificio, ante un sismo,
y eso había un video, me acuerdo, que se hizo viral de un ingeniero que explicaba cómo es que las ondas provocaban el movimiento de los sismos y cómo si los edificios estaban construidos a efecto de que se movieran de forma conjunta, no colapsaba, mientras que con este sistema losa sobre columna, lo que podía pasar es que las losas se movieran diferente que las columnas y entonces hacía que el choque, y se lo digo esto desde el ámbito de alguien que no es ingeniero, ¿no? Pero que más o menos ha tratado de entender cómo funciona esto, y son los edificios que colapsaron en el sismo de 2017. Se hizo un dictamen de ingeniería estructural, que justamente es el que utilizamos en el caso. Dice: edificio con losa plana, apoyo de columna sobre losa, sin viga o traba entre columnas, columnas ahogadas en losa. Este es el sistema estructural que se utilizaba antes de 1985 y que en muchos casos provocó el colapso de edificios que vimos. El Colegio Enrique Rebsamen requería rediseño estructural para adecuarlo y reforzarlo conforme a las nuevas normas técnicas. O sea, es el problema del colegio, que no cumplía con las normas técnicas, se agregó el sobrepeso y pues obviamente era endeble. Las nuevas condiciones de carga también hacían necesario reforzar la estructura. Obviamente estas nuevas condiciones, estas 225 toneladas que se añadieron, pues obviamente requerían un reforzamiento de la estructura, cosa que nunca se hizo. Y bueno, el sobrepeso del departamento de la propietaria del colegio en el tercer y cuarto nivel causaron el colapso, ¿no? Hoy la propietaria del colegio es público, creo que todos sabemos, está en la cárcel. Digamos que la coadyuvancia de los abogados de la Fundación Barra Mexicana, puedo decir, fue destacada. Yo no participé en la parte penal. También hay DROs y responsables de seguridad estructural que están en la cárcel. Y bueno, ¿por qué? Pues porque obviamente no cumplieron con la normatividad, le dieron la vuelta a los requisitos que imponía la ley, y ahí estaba la ley. Y obviamente nosotros siempre, y vaya, esto también se comentó en los periódicos, que pues, era un caso de corrupción. Y es que aún y sin poder ver las pruebas de corrupción, a quién se sobornó y demás, el hecho de que se hayan identificado estas deficiencias, como vamos a ver ahorita, y no se haya hecho nada para corregir el colegio, pues deja ver que hubo corrupción. O mínimo negligencia criminal. Pues, sí. tú sabes mejor, pero sí. Luego, bueno, ¿quiénes eran los responsables de esta situación? Los propietarios del colegio, que eran algunas sociedades, que son quienes demandamos nosotros, aquí quienes consideramos responsables son quienes demandamos en la acción colectiva, ¿no? Los propietarios del colegio, las sociedades Enrique R., Secundaria Enrique Rebsamen y los socios y directores de la escuela, que son los principales responsables de adecuar la estructura a la nueva normatividad, y además son los responsables de dirigir y contratar a técnicos capacitados para adecuar la estructura, sobre todo con la construcción de este nuevo piso, el departamento de la directora. Pero también muy importante las autoridades, ¿no? Las autoridades que tienen diversas atribuciones con el fin de garantizar que el servicio público de educación, muy importante, aquí se prestaba un servicio público de educación, se preste en instalaciones seguras. ¿Y por qué digo muy importante? La materia de acciones colectivas restringe la posibilidad de presentar este tipo de procedimientos en ciertos casos nada más, no para todos los casos. Y las materias en las que pueden presentarse acciones colectivas son en la prestación de servicios públicos y privados, además de materia de consumo, medio ambiente, competencia económica, pero muy importante en la prestación de servicios públicos. Aquí nosotros argumentábamos que se prestaba un servicio público en el Colegio Enrique Rebsamen cuando colapsó el colegio, y que por lo tanto había una corresponsabilidad entre los dueños del colegio
y las empresas, y las autoridades, había una corresponsabilidad en las causas del colapso. Ahora, ¿qué autoridades demandamos? Demandamos a la delegación de Tlalpan, que fue por una de las razones en que el caso se volvió todavía más conocido y viral, dado que pues quien era la delegada de la delegación de Tlalpan es la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Debo decir que ella desde el primer momento presentó también su denuncia ante la Fiscalía, pero bueno, la delegación de Tlalpan era el primer órgano de contacto en relación a la construcción adicional que se hizo en la escuela. Es quien recibe, emite y registra manifestaciones y licencias de construcción, o sea, es la que le tocaba revisar la obra que se iba a hacer en el colegio. Es la que verifica el desarrollo de los trabajos, verifica junto con Sedubi la adecuación de la obra al recibir los vistos buenos de seguridad de operación y constancias de seguridad estructural, y claro, todo esto documentado conforme al reglamento de construcciones, ¿no? La Sedubi también demandamos a esta autoridad porque es la que propone y vigila el cumplimiento de normas y criterios para las licencias de construcción y uso de suelo, es la que registra, supervisa y coordina las actividades del DRO y los peritos, y es la que lleva un padrón clasificado de los DROs y corresponsables de seguridad estructural. Y esto lo menciono porque una de las defensas que hizo valer el gobierno fue que que quienes habían autorizado o quienes habían permitido la construcción eran los DROs, los directores responsables de obra y los corresponsales de seguridad estructural, que son entes privados. Sin embargo, la ley contempla que estos DROs pues, son coadyuvantes del gobierno, y el gobierno certifica su capacidad técnica y ética para realizar los servicios que prestan. Entonces no podía desligarse el gobierno y decir, oye, es nada más responsabilidad de los DROs y corresponsables de seguridad estructural que tenían que vigilar la obra y no, tu gobierno también tienes que vigilar la obra, y tu gobierno tienes que tener a gente capacitada para que vean que las obras cumplen con los reglamentos. Y bueno, es la que sanciona y separa de sus cargos a los DROs y corresponsables de seguridad estructural. Y bueno, ¿quiénes son estos DROs y corresponsables de seguridad estructural? Auxiliares de la administración pública para vigilar la seguridad de las obras. El reglamento de construcciones clasifica las escuelas dentro del grupo A que requieren un mayor grado de seguridad, o sea, y un mayor escrutinio en verificación de cumplimiento de normatividad. Entonces, hay algunas edificaciones que solo requieren una constancia del DRO, pero hay otras que requieren esta constancia de seguridad estructural de los CSC. Son quienes otorgan el visto bueno y la constancia de seguridad estructural cada 5 años o cada que ocurre un sismo. Cada que ocurre un sismo están obligados a ir y verificar las escuelas, ¿no? Este tipo de construcciones que son las del grupo A. Y muy importante, otra de las responsables, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que les puedo decir es con quien hoy estamos batallando para el cumplimiento en la acción colectiva que ahorita les vamos a comentar, ¿no? Él establece un sistema de vigilancia, revisión y evaluación de las construcciones de la Ciudad de México, controla, supervisa y evalúa a los DROs y a los responsables de seguridad estructural, revisa el diseño y seguridad estructural de escuelas, revisa edificaciones que puedan causar graves pérdidas de vidas humanas cuando existe cambio de uso de suelo, y coadyuva con delegaciones en verificación de obras de riesgo. O sea, es realmente el DRO el órgano más importante es el Instituto de Seguridad Estructural, la autoridad más importante en la Ciudad de México para el tema de verificación de estructuras, ¿no? El Instituto de la Seguridad de las Construcciones se defendió en la acción colectiva diciendo que ellos pues no habían hecho nada, no habían intervenido en la obra, no habían, entonces pues no tuve, ¿qué culpa tengo? Yo qué culpa tengo, yo no hice nada.
Pero justamente el reclamo fue, oye, es que tú debes establecer un sistema de vigilancia, tú debes de revisar las construcciones. Muy importante las que son del grupo A, como son las escuelas, ¿no? Y entonces, pues también la omisión también genera responsabilidad y por eso el reclamo al instituto, pero además, porque en la acción colectiva fue al instituto al que le pedimos que revisara la seguridad estructural de todas las escuelas de la Ciudad de México, porque lo que nos dimos cuenta es que había muchísimas escuelas construidas antes de 1985, antes de 1987, que nunca habían sido reforzadas, rehabilitadas, vaya, ni siquiera inspeccionadas, ¿no? También demandamos a la Secretaría de Educación Pública, porque es la autoridad obligada a tomar medidas que aseguren la protección de los menores en la prestación del servicio público de educación. Es también quien debe también verificar las instalaciones escolares, quizá no al grado de verificar la estructura, la seguridad estructural, pero sí verificar a las escuelas. Y bueno, con el apoyo de los evaluadores, verificar la construcción, el reforzamiento, reconstrucción y habilitación de los inmuebles del sistema educativo nacional, ¿no? Aquí muy interesante uno de los temas de la acción colectiva que finalmente no se resolvió, pero que nosotros estábamos entusiasmados en generar precedente es: la SEP se defendió diciendo que la acción colectiva no era para demandar autoridades, que la acción colectiva, que para demandar autoridades había que acudir a la responsabilidad patrimonial del Estado. Y aquí nosotros, en un argumento que les digo para nosotros era muy importante y que finalmente no se resolvió porque llegamos al convenio con las autoridades, pero para nosotros era decir, a ver, sí, existe la responsabilidad patrimonial del Estado, pero es un procedimiento individual que no permite la resolución de un conflicto colectivo. Las acciones colectivas fueron hechas como un instrumento que permite esta resolución como excepción a los procedimientos individuales, permite esta resolución de conflictos colectivos de una manera eficiente, ¿no? Para brindar debido acceso a la justicia, para que las colectividades puedan agruparse y organizarse, cosa que no permiten los procedimientos individuales. O sea, precisamente para esto se inventó la acción colectiva. Pues sí, y mira, se pensó mucho en relación a los procedimientos individuales civil y mercantil, ¿no? O sea, tú puedes ir y acudir y reclamar daños, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y este es el raciocinio detrás de la acción colectiva. ¿Qué pasa cuando a ti te hacen un cargo en una tarjeta que no reconoces por un cobro indebido que te haga la empresa telefónica por un cargo que ni siquiera estaba previsto en el contrato de adhesión, ¿no? Y ese cargo muchas veces es de 400 pesos. Y tú dices, híjole, por 400 pesos no voy a ir a Profeco, no voy a presentar una demanda, no me voy a pelear, ya pago mis 400 pesos, me enojo, pero me olvido. Y las acciones colectivas fueron hechas justamente para que pudiera haber acceso a la justicia en esos casos donde es difícil que existe el incentivo de acudir de forma individual, ¿no? Y entonces, si bien hay casos donde pudiera acudirse de forma individual, a efecto de evitar resoluciones contradictorias, a efecto de evitar desincentivos en el acceso a la justicia o desorganización, porque pues unos puedan acudir a un procedimiento, otros a otro. Es un tema de economía procesal. Es un tema de economía procesal, no tienes cientos de juicios en diversos juzgados, sino que todo lo acumulas, porque además las causas comunes de los reclamantes permiten que se resuelva en un solo caso, ¿no? Y esa es la razón de ser de las acciones colectivas. Entonces nosotros decíamos, las acciones colectivas también tienen nivel constitucional, como tiene la responsabilidad patrimonial del Estado, pero está hecho, y ahí no hubo ninguna excepción, incluso en la exposición de motivos de las acciones colectivas se habla que son hechas para poder lograr justicia incluso ante falta de moralidad administrativa, señala la exposición de motivos, ¿no? Entonces, sí, el constituyente, cuando se hizo la reforma en acciones colectivas,
sí contempló que en servicios públicos que presta el gobierno o que supervisa el gobierno, porque ahí pues donde nosotros reclamábamos la corresponsabilidad, puede promoverse acciones colectivas, ¿no? Comento esto porque la Corte, poco después de que celebramos el convenio y al final no se resolvió este tema que era crucial para nosotros para generar el precedente, la Corte resolvió un caso en donde se reclamaba vía acción colectiva que en una escuela, vía esta acción colectiva, se buscaba que se proveyeran materiales que no se tenían en una escuela, no me acuerdo en dónde era, creo que en Oaxaca, pero no recuerdo bien. Se presentó la acción colectiva y se reclamó que no había suficientes materiales para los alumnos y que por lo tanto tenían que entregarse esos materiales. Ahí la Corte determinó que había que tener una relación de consumo para poder reclamar vía acción colectiva al gobierno, y que aquí lo que se reclamaba era un tema de política, ¿no? Es decir, la falta de presupuesto para tener materiales para la escuela no era un supuesto suficiente para hacer valer una acción colectiva, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso era diferente. Al final de cuentas aquí sí había una relación de consumo, porque la realidad es que los niños pues iban a la escuela, pagaban su colegiatura y tenían una relación de consumo con la escuela, y la autoridad corresponsable, que era quien debía de regular que ese servicio público se prestara de forma segura, ¿no? Conforme a estas atribuciones que hemos mencionado de las autoridades. Bueno, muy rápidamente una cronología de hechos. Desde 2009 había quejas de vecinos sobre la construcción del departamento de la directora. La CIDUB informó a la delegación para que se verificara la obra, esta obra. En el propio 2009, en noviembre, la delegación identificó que efectivamente había una obra en el cuarto nivel, el departamento de la directora, en zona donde el uso del suelo no lo permitía. La delegación emitió una orden de verificación en el inmueble y fueron hasta 2010 una verificadora de la delegación donde identificó que se estaba construyendo este cuarto piso y que no había una autorización, no se había pedido autorización de la delegación para la construcción de este cuarto piso. Ellos dijeron, los dueños del colegio dijeron, no, bueno, es que nada más estamos haciendo una pintada, es una obra menor que no requiere autorización. No era cierto, estaban construyendo todo un nuevo piso. Los dueños del colegio respondieron señalando que había una falta de formalidades, pero no exhibieron nunca un permiso o licencia, ¿no? Esto lo pudimos ver dentro del expediente. El 13 de agosto de 2010, la delegación ordenó la clausura y demolición de la obra. O sea, ya había una orden de clausura de agosto de 2010 y de demolición de este departamento que estaba construyendo la directora. Sin embargo, pues no hay constancia, no sabemos qué pasó, ¿no?, con esa clausura, porque tampoco hay una orden que levante la clausura. El hecho es que se quitaron los sellos y no hay constancia de que se hayan subsanado ninguna irregularidad en el inmueble. Y claro, aquí pues sospechamos de corrupción, ¿no?, por cómo se levantan los sellos de una clausura que ya había identificado y que había ordenado la demolición de la obra, y de repente pues siguió la obra y no hubo nada más. En 2013 hubo un aviso de obras que no requerían manifestación de construcción. Les digo, ya habían construido el departamento y todavía para el tema de la rechaineada del departamento, o sea, la pintura y demás, presentaron este aviso de que no requiere autorización. La delegación ordenó una visita y el 8 de noviembre de 2013 se hizo una visita en el que se dijo que al momento del análisis técnico se observó que están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado en tercer y cuarto nivel, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de construcción. Nuevamente, en una segunda ocasión, las autoridades identificaron que existían estos problemas en la construcción. Sin embargo, mediante oficio de 12 de diciembre de 2013,
se determinó que los trabajos sí requerían una manifestación de construcción, una autorización especial, porque había trabajos en instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, división de muros, tabla roca, demolición de techos, o sea, todo esto, la construcción del departamento de la directora. En 2014 se ordena la clausura nuevamente hasta que quede acreditada la legalidad de la obra, o sea, una segunda clausura. Sin embargo, la clausura se ordenó sin bloquear el acceso al inmueble por tratarse de un centro escolar. Entonces, los niños seguían yendo a la escuela. Este era un edificio, el Colegio Repsamen estaba constituido por 4 edificaciones. Este era el edificio por el que se entraba al colegio y tenía salones, ¿no? Hasta arriba estaba el departamento de la directora, pero tenía salones en los pisos intermedios donde los niños acudían a clases. Entonces se había identificado que tenía estos riesgos el edificio, pero la clausura no ordenó que se impidiera acceder al inmueble, sino que por tratarse de un centro escolar. Esto en 2014. Después, los dueños del colegio consiguen que un corresponsable de seguridad estructural emita la constancia de seguridad estructural y que un DRO también presente su manifiesto de que el colegio está bien. Y la delegación revisa estos documentos y dice pues, que no hay evidencia teórica, experimental, de pruebas de carga que demuestre que efectivamente el colegio está bien. En septiembre de 2014, el DRO manifiesta que no son necesarias las pruebas de carga y que la edificación no tiene daños estructurales. Y en diciembre de 2014 se paga una multa, se levanta la clausura y se valida la construcción como está, ¿no? Aquí, otro indicio de corrupción. Primeramente, la autoridad identifica que se necesita estos experimentos de carga y dictámenes técnicos, pero luego cuando el DRO dice que no son necesarios, pues dice, bueno, ok, sí, no son necesarios, ¿no? Septiembre de 2007 viene el primer sismo, un primer sismo el 7 de septiembre de 2017, no hay una constancia de seguridad estructural, no se emitió. El corresponsable de seguridad estructural que fue a ver el edificio no emitió una constancia de seguridad estructural, pero ya no se hizo nada y para el 19 de septiembre de 2017 pues el colegio colapsó. Bueno, ya vimos la razón de ser de las acciones colectivas, un instrumento idóneo para el acceso a la justicia en este tipo de casos. La materia está prevista, que es el Servicio Público de Educación. Hay una corresponsabilidad entre Estado y particulares para garantizar la seguridad de las instalaciones educativas. Y bueno, este es un tema que hicimos nosotros. Para promover acciones colectivas se requiere a 30 personas, al mínimo. Para justificar que hay una colectividad. Y nosotros pues no representábamos a 16 de los afectados. Entonces pues lo que hicimos fue pues presentar que cada uno de los familiares de los afectados fuera un miembro de la colectividad que reclamara pues, sus afectaciones. Al final también que reclamábamos daño moral, daño punitivo, daño también, pues los gastos y demás que se tuvieron que ejercer y bueno, pues estas acciones que debía de tomar el gobierno, ¿no? Que son, bueno, que de forma coordinada se verificaran las instalaciones educativas construidas antes del reglamento de construcciones del 87 y que se presentara un informe al juzgado sobre el estado de esas instalaciones y las medidas que se tendrían que seguir, y la obtención y presentación del dictamen técnico y certificado de infraestructura educativa del INIFE para todas las instalaciones, sanciones y revocaciones para los DROs y corresponsables de seguridad estructural que hubieran validado instalaciones defectuosas o riesgosas. O sea, sabíamos que lo que estábamos buscando con esta acción colectiva era enorme. ¿Por qué? Pues porque son más de 3,000, no, son casi 5,000, no, más de 5,000 escuelas las que hay en la Ciudad de México, entre escuelas públicas y privadas. Y sabíamos que requería
pues que el gobierno destinara recursos e implementara una política pública para poder hacer la verificación de todas las escuelas. Y sabíamos que iba a costar, ¿no? Parte del presupuesto hacer esto, pero también consideramos que para efecto de lo que buscaban los familiares, que era justicia y su concepción de justicia para este caso, era necesario que se hiciera, ¿no? Esta revisión de todas las escuelas. Bueno, como ya comentamos, demandamos también daño moral, daño punitivo, en su aspecto punitivo, declaramos también que se valoraran los distintos grados de la gravedad de la conducta, y el objetivo de la acción colectiva era generar un precedente judicial, impulsar una política pública y desincentivar conductas ilícitas para evitar estos daños a niños o adultos en las escuelas, como sucedió en el colegio. Presentamos la demanda, litigamos algún tiempo en contra de las autoridades, como les digo, interpusieron estas excepciones y defensas que comentamos, la de responsabilidad objetiva del Estado, y empezamos a tener reuniones con la jefa de gobierno en ese momento, que era la doctora Claudia Sheinbaum, y pues tratando de ver cómo se resolvía este tema. Obviamente los familiares planteaban pues que querían una reparación del daño en esos dos aspectos, en el tema de la sanción y en el tema de evitar que hubiera en el tema de supervisar todas las escuelas, ¿no? Después de mucho tiempo y muchas reuniones en el Palacio del Ayuntamiento, logramos un convenio judicial que firmó el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades a las que habíamos demandado, particularmente el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, en donde se obligaban, bueno, por un lado, a la reparación integral del daño, es decir, a pagar una compensación por núcleo familiar con base a precedentes de la Corte Interamericana. ¿En qué años? El convenio fue de diciembre de 2020, 3 de diciembre de 2020, y me acuerdo perfectamente porque estábamos en plena pandemia, y firmé el convenio con el que era el consejero jurídico de la jefa de gobierno, y tenía COVID, y entonces me pegó COVID. El día de la firma del convenio fue el día que me enfermé de COVID. Entonces me acuerdo de la fecha perfecto, pero sí, era justo en plena pandemia, ¿no? Se logró pues este pago a las familias. Por cada núcleo familiar se hizo un análisis por parte de la Comisión de Víctimas, y aquí sí, siguiendo los precedentes de la Corte Interamericana, les puedo decir, ahí nos apoyó Raúl Pérez Johnston, a hacer el análisis de esos precedentes. Fue difícil para las familias cobrar esta compensación porque pues las autoridades del gobierno les decían, oigan, pero pues esto valen sus hijos, o sea, les vamos a pagar 4 millones de pesos. Entonces nosotros les decíamos, oye, no, ojo, no va por ahí, no es el pago por la vida de tus hijos, es como si yo me pasara un alto, pues tengo que pagar una multa, es la multa que la autoridad va a pagar por no cumplir con sus responsabilidades que muy probablemente hubieran evitado la tragedia, ¿no? Entonces, al no cumplir con sus responsabilidades, tienen que pagar esta multa, ¿no? Los montos fueron pues entre los 3 y 5 millones de pesos, dependiendo del núcleo familiar. Algunas de las familias voluntariamente hicieron donaciones a la fundación, muy agradecidos por esta primera etapa, además de la ya otra etapa que estaba en marcha, que era el tema penal. Y bueno, se logró esta compensación a las familias. Pero el otro tema que se estableció en el convenio pues era lo que ellos querían o lo que ellos concebían como justicia, que era que no volviera a suceder un caso como estos, y entonces se obligó al gobierno a la reparación del derecho colectivo con garantía de no repetición, que implicaba revisar la seguridad estructural de los planteles educativos público y privado, con la finalidad de que las edificaciones cumplieran con la normatividad, o sea, cumplieran con el reglamento de construcciones, las normas técnicas y los lineamientos técnicos de revisión de seguridad estructural. Aquí subrayo los lineamientos técnicos. Los lineamientos técnicos se emitieron en 2020 y son los lineamientos con base en los cuales
el gobierno se obligó a revisar la seguridad estructural de las escuelas y de alguna manera nosotros también participamos con el Instituto de Seguridad de las Construcciones en la elaboración de estos lineamientos técnicos. Se emitieron paralelamente a que se estaba celebrando el convenio y con la idea de que esto fuera obligatorio para todas las escuelas. Ahorita vamos a ver el detalle de estos lineamientos, pero esa es la forma en la que se tenían que revisar la seguridad estructural de las escuelas. Se obligó también el instituto a presentar informes anuales de los avances en la seguridad estructural y se obligó también a tener una plataforma tecnológica que ustedes hoy pueden acceder, se llama Escuela Segura, que a lo mejor ya no mucha gente conoce o está familiarizada, pero donde la escuela que acuden sus hijos, familiares, deberían de estar ahí y ser público si ya hicieron y ya cumplieron con los lineamientos técnicos para verificar la estructura de la escuela. ¿Qué dicen estos lineamientos técnicos? Primero establecen niveles de atención, ¿no? Dicen, tiene que haber un nivel de atención prioritaria. Hay zonas de la Ciudad de México que tienen más riesgo, ¿no? Y por ejemplo, el del primer nivel pues son la Cuauhtémoc, la Benito Juárez, Iztapalapa, Tláhuac, son donde hay mayor riesgo por los años de las edificaciones y por el tipo de suelo que hay en esas zonas. Entonces dijeron, bueno, vamos a dar prioridad a esas zonas de más riesgo. Obligaban estos lineamientos a un levantamiento físico. Se reconoció que muy probablemente no habían los planos para muchas de estas escuelas que ya eran viejas, pero entonces ante la falta de planos era necesario un levantamiento físico para hacer una revisión de la seguridad de la estructura, del cumplimiento de la normatividad, bajo un sistema matemático que podía meterse la información y eso te decía si cumplías o no con el reglamento de construcciones. Y si no, se emitía una constancia de uso condicionado del edificio a que se rehabilitara, ¿no? Es decir, se obligaba a la escuela a hacer un proyecto de rehabilitación con un levantamiento ya topográfico con lo cual se demostraba cómo debía de reforzarse esa escuela, cómo debía de protegerse para evitar algún problema ante un sismo. Una vez hecho el proyecto de rehabilitación, el Instituto de Seguridad de Construcciones lo aprobaba y se emitía la constancia de seguridad estructural. El tiempo límite para este trabajo, que les digo, va desde los primeros niveles de prioridad en las zonas de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, etcétera, pero que abarca hasta otros, llega al último nivel, me parece que es las zonas más sólidas, como la Magdalena Contreras, por ejemplo. Y para los primeros niveles, pues había de 1 a 2 años de tiempo para cumplir, o sea, eso quiere decir que para 2022 tendría que haber ya terminado, y 5 años, de 5 a 6 años para las zonas, digamos, menos riesgosas. Creo que hasta ahí voy a hacer una pausa porque creo que por un lado hay que ser optimistas en cuanto a los logros que se han tenido, o sea, se ha avanzado mucho en la verificación de las escuelas al día de hoy. Sin embargo, con base en el convenio, pues tendríamos que haber ya terminado, tendrían que haber terminado en el 2024 y no terminaron para 2024 y lejos de terminar hicieron una modificación a los lineamientos para relajar la revisión de las estructuras, ¿no? Obviamente, cosa que no nos gustó, porque, pues, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, una modificación del nivel de escrutinio en el reforzamiento con aceptación de daño. O sea, ahora los nuevos lineamientos, los del 2024, dicen que la verificación tendrá que ser con el objetivo de que el inmueble no colapse
pero que podrá aceptarse el daño, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? Bueno, es que sí puede haber daños en el edificio. Hay edificios que sería muy, muy costoso rehabilitar completamente. Y dicen... Escuelas públicas, hablando de escuelas públicas. Y privadas también, no distingue, pero yo creo que sí hay muchas escuelas públicas. Básicamente lo que argumentaron ellos para los cambios de estos lineamientos es que era prácticamente imposible rehabilitar algunas escuelas como bajo levantamiento topográfico y con ese nivel de rigor que se buscó con los primeros lineamientos, pero que ahora el objetivo era que no colapsara. Podía haber algún daño. ¿Qué implica? Pues que se caiga alguna pared, que se caiga algún plafón, pero que no colapse la escuela. Y nosotros dijimos, y esto ya en una discusión ante el juez sobre la falta de cumplimiento del convenio que nosotros empezamos a denunciar. Dice, oye, no están cumpliendo el convenio judicial, requiérele juez. Y entonces nosotros dijimos, no, a ver, en el convenio se dijo que tú te obligarías a hacer la revisión de seguridad estructural conforme a los lineamientos de 2020. Y no lo estás haciendo, y ahora cambias los lineamientos en 2024, pero tampoco justificas por qué, ¿no? Ellos dicen esto, ¿no? En la vista que contestan dicen, no, es que pues ya hay ciertas escuelas que no es posible hacer con ese rigor la rehabilitación, pero... la escuela. Pues sí, el tema y lo que nosotros decimos es, bueno, a ver, garantízame cuáles son el tipo de daño, ¿no? ¿A qué te refieres con aceptación de daño? O sea, ¿es eso? ¿Se puede caer una pared? Pues eso también puede causar una muerte de un menor, ¿no? O sea, que no colapse la escuela no necesariamente implica que no pueda haber daños graves, ¿no? Entonces nosotros les decíamos, a ver, pues explícanos a qué te refieres, justifícame y podemos modificar el convenio. Nosotros le dijimos, estamos abiertos a una modificación del convenio. Pero ellos han tratado de escaparse de esto diciendo que, bueno, pues ellos tienen las facultades de cambiar los lineamientos. Y sí, cierto, tienen esas facultades, pero se obligaron bajo un convenio judicial a seguir esos lineamientos para cumplir el convenio. Entonces, estamos en esa discusión con ¿Hay claridad de cuáles son las escuelas, de cuántas y cuáles son? Sí, ahorita de cuántas sí presentaron en su informe cómo van, ¿no? No hay una claridad absoluta. Está la plataforma de la escuela segura, te digo, te puedes meter y buscar a la escuela. Tampoco es tan clara, porque los nuevos lineamientos también metieron nuevas normas que no son tan claras, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, pero no hay tanta claridad como sí la estaba viendo en el inicio de la revisión conforme a los lineamientos, ¿no? ¿Ahorita tienen el debate sometido ante un juez? Sí. Por incumplimiento del convenio. Nosotros estamos reclamando el incumplimiento del convenio, que déjame decirte que la última resolución del juez fue, nosotros queríamos ya que empezara a haber apercibimientos para que con base en eso, o una de dos, o nos sentamos y negociamos y vemos que pues, realmente tus nuevas modificaciones sean adecuadas o no, y esto lo plasmemos en un nuevo convenio, una modificación al convenio, o que venga una sanción a la autoridad. Y vaya, los apercibimientos son de multa, pero la estrategia nos puede llevar a promover un amparo o omisión de la autoridad con posible sustitución de la autoridad responsable y con posible consignación de la autoridad responsable, ¿no? Ese es, digamos, los medios que tenemos nosotros para hacer cumplir el convenio y que estamos pues, dispuestos a seguir, ¿no? La modificación de los lineamientos ahora se hace bajo una revisión ocular en lugar de un levantamiento. Y esto pues, también es importante, ¿no? Es que es más rápido. Hay ciertos edificios que pues, claramente cumplen con la normatividad y es más rápido. Hacer un levantamiento es costoso, es complicado, muchas escuelas se han quejado. Entonces hay ciertos edificios que o una revisión preliminar ocular te puede, para quienes son expertos, dar el indicio sobre si el edificio puede o no
cumplir con el reglamento de construcciones, y esto también con base en sus planos y con base en... Y entonces no es necesario hacer un levantamiento, que el levantamiento es costoso, hay que pagarle a un ingeniero de seguridad estructural, etcétera. Pero lo mismo, no, a ver, ¿por qué hasta ahora introducimos esto de la revisión ocular cuando pues, tú mismo, instituto, habías determinado que era necesario hacer el levantamiento, ¿no? Entonces, lo mismo, nosotros insistimos que el levantamiento pues, debería de seguir hasta, o al menos que técnicamente nos justificaran que hay una opción viable, pero que también protege a los menores con el mismo rigor que los lineamientos originales, ¿no? Y bueno, la modificación de los plazos, ya tendrían, como les digo, que haber acabado con la verificación de la seguridad estructural de todas las escuelas, y pues no han terminado, y el trabajo sigue. Dicen que no hay presupuesto, que ellos, pues depende de las escuelas cumplir, y nosotros les decimos, bueno, sí, pero también depende de las autoridades, pues verificar y requerir y sancionar a aquellos que no cumplen, ¿no? Darle un aviso a los estudiantes, a las familias que van a las escuelas, de que no están cumpliendo con la normativa de las escuelas. Porque mínimo eso sería, o sea, si tú no le puedes dar cumplimiento a las medidas de seguridad para garantizar un lugar seguro para que estudien, mínimo tendrías que avisarle a las familias que no cumple esa escuela con esas medidas. Sí, estoy de acuerdo, y supuestamente para eso es la plataforma, ¿no? Para eso está la escuela segura, pero no dan difusión de esto. Y tampoco, como comentábamos, tampoco es claro ya, porque con los cambios a los lineamientos, pues ya no sabes si la primera verificación sí se hizo levantamiento o ya nada más siguieron la revisión ocular y hasta dónde llegó, ¿no? Deberíamos de auditar eso, pero seguro. Nosotros por formación. Fíjate que esto es algo que sucede mucho en Estados Unidos en las class actions allá, ¿no? O sea, y de alguna manera, pues nosotros cuando presentamos esto, y digo nosotros porque pues soy parte de un equipo en el despacho que trabajamos en este caso, y hay en las class actions en Estados Unidos se utiliza mucho la figura del vigilante, ¿no? Por ejemplo, en las acciones colectivas contra Facebook, por el tema de acoso sexual de menores y sobre todo falta de protección de los datos, que pues nuestros datos son vendidos a terceros para que nos manden publicidad dirigida, y vaya, nadie sabe a quién se vendieron los datos, cómo utiliza Facebook los datos. Se presentó una class action y se impusieron ciertas obligaciones a Facebook a cumplir para proteger e informar sobre cómo cuidan nuestros datos, y hay un órgano como pues, no gubernamental, ¿no? Que hace la verificación del cumplimiento de ese convenio, ¿no? Esa podría ser una salida, es decir, a ver, a través de la fundación, obviamente necesitamos gente que trabaje pro bono, ¿no? Pero, o que digamos, ver de dónde sacar los recursos, pero buscar que sea alguien que técnicamente tenga la capacidad, porque también yo te puedo decir, yo como abogado, pues les estoy diciendo muy por encimita todos estos temas sobre construcciones y seguridad estructural, etcétera, pero no podría yo decir técnicamente si la inspección ocular es suficiente, si cómo se tiene que hacer el levantamiento, etcétera, ¿no? Todos esos son temas muy técnicos. A ver quién nos quiere regalar su trabajo. Igual si podemos conseguir a alguien. Y que haga esa revisión, empezando por lo que es público, ¿no? Que es esa plataforma de Escuela Segura. Y bueno, esto lo publicó ya recientemente en 2024 con el cambio a los lineamientos el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Ahora, bajo esos lineamientos, bueno, se hace la inspección ocular y se verifica, bueno, si se requiere una revisión numérica, o sea, ese levantamiento, o no se requiere la revisión numérica derivada de la inspección ocular. Si no se requiere, bueno, se hace un cálculo de tiempos. Como les digo, ya no hay tiempos definidos como lo había en los lineamientos anteriores. Ahora se hacen esto de cálculo que hace el corresponsable de seguridad estructural o el DRO. Y bueno, si no se requiere el levantamiento o revisión numérica, entonces pues ya se puede firmar por el DRO
el registro y se otorga la constancia de seguridad estructural. Si sí se requiere la revisión numérica, entonces se hace la notificación de las acciones prioritarias para que, ya esto implica pues, la rehabilitación del inmueble con esas acciones que se establecen. Se hace la revisión numérica, y sí ya el levantamiento, como les decía yo, en computadora, en matemático, por parte del corresponsable de seguridad estructural. Se emite el resultado de la revisión numérica. Si se cumple, entonces ya se emite la constancia de seguridad estructural. Si no cumple, entonces ya se elabora el proyecto de rehabilitación. Si este proyecto de rehabilitación se realiza, entonces se registra el proyecto, se ve que efectivamente se haya ejecutado, esto bajo supervisión del corresponsable de seguridad estructural, y entonces ya se emite el registro de la constancia de seguridad estructural, ¿no? Más o menos este es el nuevo camino que hay que seguir con base en los lineamientos técnicos de 2024. Esto es lo que presenta, se ve poquito, pero es lo que presenta ya como avances el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Esto lo presentó en febrero de 2026, ha venido presentando, desde que nosotros empezamos a requerir el cumplimiento, que fue febrero de 2025, ha venido presentando avances, ¿no? Y estos son los últimos avances. Hay 2.869 planteles educativos actualmente, de los cuales tienen 5.345 cuerpos. O sea, esos 2.800 escuelas tienen 5.345 edificios, ¿no? Como el Repsamen, que tenía 4. De esos planteles educativos ya solo faltan por inspección ocular 110, que es el 4%. O sea, la inspección ocular, pues sí, claro, facilitó las cosas, ya se hizo en casi todos. Hay de esos 2.405, me parece que dice, que es el 84% de esos planteles requirieron acciones prioritarias. Es decir, a simple vista o con la revisión ocular no se pudo verificar el cumplimiento de las construcciones, entonces requieren tomar estas acciones prioritarias, que es el tema de levantamiento y demás, ¿no? Casi todas, sí, el 84%. Y es que la mayoría de las escuelas en la Ciudad de México son viejas, se construyeron hace tiempo ya. Luego, ¿qué planteles educativos? De esas 2.405, 1.610 han requerido la revisión numérica estructural, o sea, este análisis bajo computadora y demás que se tiene que hacer, y estos representa 3.684 cuerpos. Estas son las privadas, estas son únicamente escuelas privadas. Se ha determinado que de estos cuerpos, de los 3.684, 1.340 no requiere de rehabilitación, pero 270 cuerpos, o sea, el 17%, sí requiere rehabilitación o reforzamiento. De esos, también se ha determinado que de los 3.684, 3.090 cumplen con el reglamento ya, pero no cumplen con el reglamento 594, es decir, el 16%, ¿no? Solo, pues, por lo que vemos aquí, solo 123 constancias de seguridad estructural, o sea, ya con el proyecto de rehabilitación terminado, se han otorgado, ¿no? Es decir, de los que se identificaron aquí, 270 que requerían rehabilitación, solo 123 han terminado con esa rehabilitación. Todavía siguen habiendo algunos que no han cumplido con esa rehabilitación y por lo tanto pues no han cumplido, ¿no? Esto es en escuelas privadas. En escuelas públicas digamos que la información que presentan es menos detallada. Son 2.786 planteles educativos públicos, de los cuales hay 6.000
557, de quienes con revisión numérica, o sea, de estos que han necesitado revisión numérica, son 1,414, o sea, el 51%. El número de cuerpos son 6,557 de esos 1,414, o sea, hay varias edificaciones. De estos, los que han requerido revisión o que están en revisión numérica en proceso son solo 93, o sea, el 3,3%, lo que representa 439 edificios. O sea, de los 6,557 que requieren la revisión numérica, solo están en proceso 439. O sea, aquí sí va mucho más retrasados, falta muchísimo. Obviamente, siendo planteles educativos públicos, pues sí, efectivamente requieren presupuesto, pero pues parte del convenio era que se designara ese presupuesto, ¿no? De estos planteles educativos con proyecto de rehabilitación, hay 404 planteles, el 31%, ya digamos que de estos que requirieron revisión numérica, ya algunos se hicieron proyectos de rehabilitación, o sea, 404, y bueno, son 1,231 cuerpos, y de los planteles educativos con remisión numérica con prioridad de atención baja, que ya pueden obtener su constancia de seguridad estructural, pues son 123 planteles, o sea, el 9% de todos los planteles ya tienen su constancia de seguridad estructural, o sea, es muy poco, y son solamente 505 cuerpos de los 6,557, ¿no? Cuando a estas alturas realmente ya tendrían que haber acabado y tendrían que haber verificado todas las escuelas y todas tener su constancia de seguridad estructural derivada de esta nueva revisión que tenía que hacer la autoridad, ¿no? Y bueno, pues ya hasta aquí voy a terminar. Como saben, es un compromiso de nosotros como despacho seguir apoyando a la Fundación Barra Mexicana. Vamos a seguir nosotros requiriendo el cumplimiento del convenio e impulsando el cumplimiento del convenio. Ciertamente las condiciones ahora son más difíciles. La verdad es que no podemos negar que la reforma judicial y el cambio que estamos viviendo en el Poder Judicial hace que este tipo de litigios todavía sea más difícil impulsarlos y que el cumplimiento de estos convenios todavía sea más difícil lograr. La última resolución del juez, donde pedimos que se aplicara el apercibimiento, no quiso hacerlo porque nos dijo que la autoridad estaba en vías de cumplimiento. Pero a ver, tenemos un convenio y el convenio tiene un plazo, y si el plazo no se cumplió, pues ya está en cumplimiento, en incumplimiento, no es, ok, está tratando de llegar a ese cumplimiento también, pero no estamos ante un juicio administrativo o de amparo donde pues sí está en vías de cumplimiento, no cumplió, ponle la medida de premio. Y bueno, pues nos encontramos ante esto, pero bueno, ha sido una gran satisfacción poder trabajar para este tipo de asuntos. Muy difícil porque pues, la pérdida de un hijo y que tus clientes tengan pues hayan sufrido eso, es muy difícil y ciertamente te contagia, ¿no? La tristeza que sienten. Para mí es difícil hablarles porque cada vez con cada año volvernos a reunir, ellos volver a vivir las cosas, y es muy difícil, pero también ellos entienden que deben de seguir en su lucha porque fue su objetivo y fue lo que se plantearon lograr como objetivo, ¿no? Entonces, gracias nuevamente a Edward y a Ilan, que viene aquí regresando. Gracias por el apoyo para poder difundir esto, que es un trabajo que a lo mejor ya no es tan notorio y tan viral como lo fue en 2018, 2019, pero bueno, que es un trabajo que se requiere seguir haciendo, ¿no?